amigas y amigos de Sinvergüenza? Yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy de manteles largos porque la gran escritora, y voy a decirlo de esta forma, la gran conservadora de la memoria patrimonial de esta ciudad, Ana Lilia Cepeda, está conmigo y con nosotros el día de hoy en Sinvergüenza. Ana Lilia nos trae una novedad editorial maravillosa, que es la historia detrás de la historia del rescate de la Casa Rivas Mercado, que si ustedes no lo saben es la casa donde se enseñó la Victoria Alada, el famosísimo ángel de la independencia, que en realidad es femenina, pero eso es otra discusión. Y nos deleita muchísimo con la historia de Antonio Rivas Mercado, de don Antonio, y sobre todo también de su hija Antonieta Rivas Mercado, y hace un tejido profundo de estas historias, dándonos grandes nombres de los pensadores y artistas del siglo XX que delimitaron no solamente la identidad de nuestra ciudad, sino de gran parte del mundo de Occidente. Ana Lilia, estoy muy contenta de recibirte el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, pues también muy contenta de estar en tu programa, me encanta, porque además es muy relajado y tú eres una conversadora muy amena y pues es como muy amable estar en tu programa. Ana Lilia, llevas décadas trabajando en la restauración de muchos importantes inmuebles de la Ciudad de México y me gustaría que empezáramos, no sé si es desde el principio, pero por lo menos yo creo que de uno de los centros, del corazón de la Ciudad de México, el centro histórico. Fuiste directora general del fideicomiso que le ha dado el rostro al centro que hoy disfrutamos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó hacia la restauración? ¿Qué te llevó a estos espacios de rescatar no solamente la memoria oral, como lo hablábamos con Mónica la semana pasada, sino también la memoria de las piedras, de los rincones? ¿Por qué te apasionaste en hacer? Bueno, fíjate que me encanta, tuve el gran privilegio, que ahora lo estoy escribiendo, además de cómo llego yo al centro histórico, porque siempre es por azar, siempre hay algo que te lleva la vida a un lugar que a final de cuentas, eso empezó como algo, pero no lo voy a platicar porque justo lo estoy escribiendo, algo que parecía como castigo y fue un regalo, ¿no? De repente, ¡pum!, estaba yo ahí en el centro histórico. Sí tengo la sensibilidad, fíjate que como dicen, infancia es destino, ¿no? A mí de chica recuerdo muy bien que mi mamá en aquella época, el Museo de Antropología e Historia, no sé si lo hagan ahora, pero tenían talleres de verano. Entonces prácticamente te depositaban auténticamente en casi que los sótanos del museo, donde tenían las bodegas, y ahí teníamos talleres. Que yo creo que es fundamental el acercamiento que tiene uno de niño hacia todo este mundo que es fascinante, que es todo nuestra historia, nuestro origen, nuestras raíces, ¿no? Y eso me permitió, ya en universidad, en algún momento pensé estudiar arqueología y mamá siempre me decía, porque mamá quedó viuda muy joven, a los 38 años, me decía, ay no, mijita, hay que estudiar carreras a futuro, ¿qué vas a hacer viendo hacia el pasado? Fíjate qué curioso, pero bueno, total, por azares también no estudié arqueología, estudié sociología y demografía, pero siempre fue como un leitmotiv, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención y cuando llego al centro histórico creo que esa sensibilidad que te dejan como marcada en la piel te permite tener la apertura para poder coordinar proyectos de esa naturaleza, ¿no? El centro es muy complejo, es fascinante, como siempre digo, no nos damos cuenta de su dimensión. Te cabe el centro de Barcelona y Madrid juntos, es impresionante y tenemos más de 1,500 edificios de carácter monumental. Tenemos un centro fantástico, que además lleno de vida, que es muy complejo porque tienes un gran pasado, pero es un centro vivo, que late, ¿no? Un corazón latiendo y ahí es donde tienes que trabajar, ¿no? Y fui gran amiga, una de mis grandes pérdidas fue el fallecimiento de Guillermo Tovar, que fue el último cronista de la ciudad. Era mi gran amigo, pero así, amiguísimos. Y bueno, lo del centro era muy curioso porque él siempre me decía, no hombre, somos una pareja invencible. Yo pienso, tú haces. Pues, clásico, ¿no? Y le decía, y no inventes, pero bueno, lo que sí, tuvimos una gran amistad y pues tenía esa oportunidad de poder comentar con él. Bueno, nada más te adelanto, por ejemplo,
terrible, bueno, es una anécdota que a mí me impresionó. De pronto yo le hablaba y le decía, oye, Guillermo, porque siempre que estás haciendo obra en el centro, como es tan complejo, porque imagínate, llegan eh, miles de automóviles, simplemente el metro en aquel entonces, a finales en el 2006, en el metro Allende, todos los días arrojan a 700,000 almas, 700,000 personas salen de esa estación del metro. Entonces imagínate hacer una obra con esa complejidad, ¿no? Y de pronto cuando tú encontrabas algo te paraban la obra, cosa que era complicadísima, porque tú traías... Cuando encontrabas algo, ¿qué es algo? Porque explícanos un poquito qué es. Bueno, cuando hay algún descubrimiento arqueológico, que tú encuentras algún vestigio, pues afortunadamente están pues los amigos del INA, los compañeros del INA y paran la obra, ¿no? Pero tú traes, imagínate que nadie piense en eso, traes la revolvedora con unas toneladas de cemento que viene así como, yo me lo imaginaba, ya sabes, como el dinosaurio, y que tiene que vomitar el cemento o se seca dentro de la revolvedora. Y siempre yo tenía la oportunidad de poderle hablar a Guillermo, ¿no? Yo le decía, en la Alameda Central, ahí en Avenida Hidalgo, de pronto encontramos una cantidad de huesos, pero a muy poca profundidad, ¿no? Y yo le decía, Guillermo, ¿pero qué vamos a hacer aquí con la Alameda? Me decía, es el quemadero de la Inquisición, con lo que vimos, ¿no? Entonces, eran como cosas muy fuertes. Tuve una gran guía, que era Guillermo, que tenía yo la oportunidad de hablarle en cualquier momento. Y bueno, fue además fue un regalo que me dio la vida y de ahí pues me quedé ya como orientada y enganchada hacia una de mis grandes pasiones, que además pues es una pasión que afortunadamente compartimos muchos, ¿no? Cuéntame una cosa, a la luz de los años, es decir, te separaste de ese cargo hace casi 15 años, sí, 14, 15 años, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el desafío más grande? ¿Cuál es el reto o desafío más grande que ahora a la luz del paso del tiempo se vuelve a revelar ante ti? O sea, personal, Estando en ese espacio, es decir, el centro histórico no deja de ser el corazón latiente de la República Mexicana y yo podría decir de Latinoamérica. Es decir, si yo tuviera que medir la pulsación latinoamericana, pondría quizá el foco en el Zócalo de la Ciudad de México y algunas otras ciudades de Latinoamérica, pero el corazón, el Zócalo y lo que pasa a sus alrededores, además pues trasciende los tiempos, ¿no? claro. O sea, tiene 500 años de vida. Y la vida se sigue sucediendo encima, es decir, no es un sitio arqueológico que está perdido en la mitad de la selva, o sea, no vas a ir a descubrir Calakmul, ¿no? Que pues, la vida que hay ahí es silvestre y la fauna, pero no hay muchas personas habitando. En el centro habitamos todos, y están los mercados, y está el ambulantaje, y están los grandes corporativos, pero también el centro de gobierno, los tres poderes de la Unión, o sea, todo está ahí. Y por eso te digo a la distancia, en el tiempo, porque una cosa es estar en el ojo del huracán y una cosa es decir, ok, ya pasé el huracán, ¿qué me pasó a mí después de esto? Y esa es mi pregunta. ¿Qué te pasó a ti, Ana Lilia? Mira, fue una etapa muy intensa, muy enriquecedora, porque tuvimos la oportunidad de realmente hacer una intervención en el centro como no se había realizado en los últimos 100 años. Por ejemplo, renovamos la infraestructura, ¿no? Toda la red hidráulica, ¿no? Todo lo que va abajo, ¿no? En las banquetas, exacto, en las entrañas, que desde la época de Porfirio Díaz no se renovaba el drenaje. Se había hecho por porciones, ¿no? Ya sabes, se descompone en un lado, lo renuevan, lo modifican y vamos haciendo parches, parches, parches. Pero abrir de cuajo las calles no se había hecho en 100 años. Y claro que había dos cosas, una gran oportunidad de modernizar y de brindarle cierta infraestructura al centro. A mí me encanta y estoy muy orgullosa porque a mí me tocó pelear y quitar las casetas de teléfonos. Era un desorden en el centro que no te puedes imaginar. O sea, yo decía, no puede ser que en una calle existan 6 y luego ponían dobles. O sea, no sé si te acuerdas las cabinas dobles. Sí. No. En República de El Salvador, esquina con Bolívar, entre Bolívar e Isabel la Católica. Trabajé muchos años en el Instituto Cultural México-Israel.
mientras que Ah, tú estabas dirigiendo el fideicomiso. sí. Entonces, esto que tú nos cuentas, yo lo veía todos los días. Era muy difícil tener un centro cultural, ¿no? Trabajando en el centro histórico y vivir de cerca esto que nos narras. Yo me acuerdo que en la esquina de Bolívar e Isabela y, ¿cómo se dice? Y Salvador, habían estos seis, eran seis, ¿no? Y además en la esquina había esta casa de música y no sé qué vendían, y era un escandalazo, sí, era No, bueno, legítimo. pusimos, yo casi como Porfirio Díaz, orden y progreso. Yo les decía, si no, no se puede. Reordenar la basura, bueno, reordenar, las banquetas son muy angostas. No, yo tengo anécdotas que dices, no, no puede ser todo lo que vivimos ahí. Bueno, hacer ese reordenamiento fue fascinante, pero había, por un lado, vas a modernizar ese centro, pero por otro lado, era la gran oportunidad de ver qué había allá abajo, porque nunca se habían abierto las calles, ¿no? Y por otro lado, tenías que cuidar y apoyar pues a las pequeñas, medianas y grandes empresas que viven el día a día en el centro. Bueno, nos tocaba de todo, desde las bodas que habían coordinado, que tenían programadas en la Profesa, que a mí me llegaban bueno, a mi oficina me llegaban desde los Reyes Magos, porque los había quitado de la Alameda, hasta las bodas, la novia que le había arruinado su boda, y como soy súper culposa, entonces, bueno, ahí andábamos, a la novia la subíamos al tranvía para que pudiera llegar con sus invitados a la iglesia, bueno, imagínate, bueno, a los Reyes Magos me decían que no tuvo infancia, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Pero si tú ves el desorden que era en la pobre Alameda, todo eso, entonces yo creo que todos, como siempre lo he dicho, todos cabemos, ¿no? Pero las áreas urbanas tienen vocación, entonces todo tiene que ver con un orden, con un reordenamiento. Todo puede haber, todos podemos convivir y coexistir, ¿no? Y que ese es el gran reto y esa es la gran fortuna y la diversidad que nos da nuestro centro. Y como tú decías, el centro pues era el centro del imperio, es un imperio sobre el imperio, era el imperio azteca que llegaba hasta Centroamérica y el Imperio Español. Entonces, claro que no es por nada que tengamos, pues la plaza que nosotros tenemos es una de las plazas, entre las 3 plazas más grandes del mundo. Cuando tú llegas es monumental, ¿no? Es fantástico los edificios que tenemos. Pues, se le llamaba la ciudad de los palacios, ¿no? Al centro histórico de la Ciudad de México. Es fascinante y realmente yo creo si a mí me preguntas, por ejemplo, una tarea pendiente, es que en México, que mucho se ha hecho con el INA, tenemos grandes instituciones que creo que hay que defender, pero inculcar desde la infancia ese amor y ese reconocimiento a lo que nos apuntala como país, que nos da identidad como nación, ¿no? ¿Qué te identifica? Pues tu pasado, qué es lo que te hace construir un mejor presente, ¿no? Entonces yo creo que los niños es clave, o sea, desde ahí tendríamos que sensibilizar. Porque yo me encontré mucha gente, bueno, y con la Casa Rivas Mercado también, que me decían, ay, ¿para qué invertir en eso? Ay, no, hombre, casi que mejor vamos a hacer un edificio nuevo. Entonces, pero mucha gente piensa así, ¿no? Le digo, pues sí, pero entonces, ¿cómo te explicas París y cómo te explicas Praga y cómo te explicas las grandes ciudades en el mundo, ¿no? Que la nuestra es una gran, gran ciudad. Sí, es este eslogan administrativo político del corazón cultural de América Latina, y creo que es mucho más que eso, ¿no? Es decir, tú eres una norteña muy chilanga en ese sentido, Sí. porque adoptaste la ciudad con tantísimo amor. Ana Lilia, me parece que eres una gran negociadora y haces un tejido de negociar el pasado, el presente, el futuro, y regresas y vas y vienes, pero también tienes que negociar con grandes hombres y mujeres también. Te tocaron cuántos jefes de gobierno, tanto en la dirección del fideicomiso como ahora como presidenta de la Fundación de Conmemoraciones 2010, ¿no? Que sigue trabajando y que sigue ahí con mucha vida, ¿no? A pesar de la pandemia, como bien dices tú. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo logras? Porque sí lo logras. Y la Casa Rivas Mercado es solamente un ejemplo de cómo la negociación es un arte que vale la pena practicar. ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo creo que, pues ahora sí que como decimos las mujeres, ¿no? Que
sí, dicen que somos suavecitas, bueno, suave, firmeza, ¿no? Porque somos muy firmes y somos muy tenaces y muy constantes. Eso es con suave firmeza, sin claudicar en tus principios y sin claudicar con el objetivo, ¿no? Pero creo que tienes muchas veces que ceder, no puedes poner en la mesa blanco y negro, que creo que esa es una de las grandes pues problemáticas que estamos viviendo en este momento, que todo está muy polarizado y que creo que no hay nada mejor que consensar y que tratar de sacar las cosas pues de la mejor manera, pero tienes que ceder en algo y tienes que también pues o sea, adquieres el beneficio y logras tu objetivo, pero tienes también que ser flexible, ¿no? Flexible sin perder el objetivo. Y sí, me ha tocado mucha negociación y creo que también tener la sensibilidad de observar al otro y saber en qué lo puedes y cómo sensibilizar. Yo me acuerdo que cuando yo iba para lo de la Casa Rivas Mercado, yo iba con algún funcionario y decía, le voy a regalar el libro de Catherine Blair, que es espléndido, el de A la sombra del ángel. Yo decía, bueno, ¿qué le va a pegar más? Que ahí se diseñó la columna de la independencia. No, la vida de Antonieta va a decir, ay, no, que me importa, porque hay de todo, ¿no? Entonces, o que los contemporáneos, que por ahí pasaron los contemporáneos. Entonces, como, pues sí, tienes que agudizar los sentidos para poder, como, qué es lo que le puede interesar al otro y que puede beneficiar al proyecto que quieres sacar adelante, ¿no? Me gusta esta palabra ceder como parte de la negociación y quiero que nos cuentes un poco, obviamente ahorita vamos a entrar como más a materia, toda la gran labor que hay atrás de la Casa Rivas Mercado del siglo XXI, ¿no? Porque le has dado muchos años más de vida a este lugar tan importante en el corazón de la Ciudad de México. ¿Qué tuviste que ceder para que la casa volviera a vivir? ¿Cuál fue la concesión más difícil en el momento de negociar la restauración y la apertura al público de la Casa Rivas Mercado? Ay, Dios, nunca lo he dicho en público, pero pues sí, a veces esa casa pasó por varios proyectos, ¿no? Y que de pronto puede ser muy frustrante, porque sí creo que en México uno de los problemas que tenemos es la falta de continuidad. Y que tenemos, digo, muchos, y lo digo en un ánimo constructivo, pero sí somos como un país de ocurrencias, ¿no? Entonces, de repente, vamos a poner una escuela. Yo decía, sí, pongamos la escuela, pero pues, apóyenos para apuntalar el muro que se va a caer, ¿no? No, yo creo que mejor sería una escuela de artes escénicas. No, yo creo que lo mejor es que sea una casa de cultura. No vamos a hacer, pasó por tantos proyectos que no te puedes imaginar, pero siempre con el objetivo muy claro y muy en la mira de primero vamos a reconstruir, ¿no? Porque lo cierto es que la Casa Rivas Mercado es una casa museo y que este tipo de casas, de museos, que tenemos varios en México, fantásticos, está la Casa Luis Barragán, está la Casa Azul de Frida y Diego, está la Casa de León Trotsky, está en la casa, bueno, de José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo. Son museos que a final de cuentas tienen ventajas y desventajas. Desventajas museísticas porque es una casa que fue construida, un inmueble que es casa habitación, que vas a tener cuartos, que vas a tener, ¿no? No es un espacio donde vas a poder montar una gran exposición. Entonces, con eso, claro, yo decía, no importa que digan que van a hacer una escuela, tenemos que reconstruir las habitaciones. No importa que quieran, el siguiente señor decía que quería hacer ay, ya no me acuerdo, como varios proyectos, o sea, desde Casa de la Cultura, Museo del Vestido, Museo de la Artesanía, bueno, pasó por tanta loquera. Yo le decía, perfecto, pero primero tenemos que reconstruir la casa, reconstruyamos la casa. Entonces cada uno iba aportando y bueno, pues así se fue sumando hasta lograr recuperar la casa en su conjunto. Que tenemos el inmueble, digamos, la construcción restaurada y nos faltan los jardines, que ahora ese es todo un tema que, si quieres un poquito más adelante te lo platico, que vale mucho la pena, pero creo que es esa flexibilidad, ¿no? Porque si tú estás con que no, porque va a ser la casa museo de Antonieta Rivas Mercado, pues a lo mejor no lo hubiéramos logrado, porque muchos hubieran dicho, no, no me interesa, ¿no? ¿Para qué le voy a meter recurso a la ciudad a eso? Y además hubo recurso
público y mucho recurso privado. Que la casa en sí misma cuenta una historia, ¿no? Que eso creo que fue lo que la salvó, ¿no? La casa se salvó a sí misma, que es lo que yo digo, ¿no? Por su belleza, pero por sus personajes también que la habitaron. Me parece que hay desde el origen mismo de la casa, ¿no? Porque aunque es un palacete, no era tan opulente como el palacete de enfrente. Y eso la salvó. Cuéntanos Sí. un poquito esa anécdota, por favor. Sí, pues en la colonia Guerrero, que yo creo que ahí el arquitecto y varios construyeron porque era un lugar muy bien comunicado. Hay que tener en cuenta que pues antes el paseo era en la Alameda Central, el centro de actividad social y política era el centro de la ciudad, pues la calle de Madero era la calle de Plateros, que era la calle elegante, donde la gente se iba a lucir, iban a pasear, iban a Sanborns a tomarse ya desde entonces su cafecito. Entonces era el lugar de reunión. Está muy cerca, tú puedes llegar caminando, ¿no? Y tienes Avenida Reforma, que ya también estaba en el Paseo de la Reforma. A unas cuadras estaban construyendo lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución. Si tú subes donde fue la habitación del arquitecto, en la terraza, que tiene una terraza muy bonita, alcanzas a ver la cúpula, que se ve preciosa la cúpula de cobre del Monumento a la Revolución, que iba a ser el Palacio Legislativo. Y estaba muy cerca el tren, y la gente se comunicaba por ferrocarril, y era gente que viajaba, y Buenavista también está muy cerca. Entonces, yo creo que por eso construyeron ahí, estaba la casa del arquitecto, y enfrente la casa de la familia Casasus, que también fue una familia muy connotada del Porfiriato, que es famosa porque se sabe que tuvo una de las mejores bibliotecas en México. Y durante la Revolución, que también eso a mí me conmueve, esa casa vivió el esplendor, el porfiriato, vive la crudeza de la Revolución y después la reconstrucción del México moderno, ¿no? Durante la Revolución, que el arquitecto se queda en México, a diferencia de todos, la mayoría de sus vecinos, porque los Casasus se van a Europa, las fuerzas del general Blanco toman la casa. Y se sabe que hay una fotografía que encontré, que ahí está en el libro, que está el general Blanco así muy puesto, y están todas ahí, están afuera de la casa. Era una casa de 5,000 metros cuadrados, imagínate. La de los Rivas Mercado es de 1,570 metros, aquella era de 5,000. Y pues cuentan la anécdota de que sacaron los libros de la biblioteca y hacían sus fogatas con los libros, ¿no? Aquí está la imagen de la cual habla Ana Lilia. Sí, ¿No? exactamente, ahí está. Hasta el caballo llegó. Sí, claro, que también cuentan que pidió permiso el general Blanco para entrar a la casa de los Rivas Mercado, que eso no hemos logrado reconstruirlo. Tenían una fuente y que pidió que los caballos pudieran entrar a tomar agua ahí, ¿no? A beber. Y bueno, pues imagínate lo que no ha vivido, esos muros, lo que no se vivieron, ¿no? Las historias, lo que guardan. A mí eso siempre, siempre me ha fascinado. Siempre digo, ay, ¿cómo vivieron en esa casa? Como que todo lo que es vida cotidiana me gusta, no sé, a lo mejor medio chismosa de cómo vivieron, qué sintieron, ¿no? Cómo vivían. Eres una boyerista del pasado, Sí, querida. exacto, a mí me fascina, ¿no? Sí, tiene como esa parte de encanto, ¿no? De sí voltear al pasado y pues imaginarte, ¿no? Cómo vivieron. Esa casa vivió la hambruna, la decena trágica, y algo ahora que estuve bueno, que todavía estamos en este encierro, yo no sabía, porque hay cosas digo, hay libros muy buenos que hago referencia, ¿eh? Hay estudios muy buenos sobre los Rivas Mercado, y esto, pues encontré algunos datos curiosos, por ejemplo, que vivió la pandemia, vivieron la Española. pandemia, la española de 1918, que bueno, en ese entonces fallecieron en el mundo 50 millones de personas, y aquí en México documentadas, porque Porfirio Díaz es el que introduce el censo, en los hospitales 300,000 personas murieron. Se calcula que fueron en realidad 500,000, o un poco más de 500,000 personas. Entonces, fue algo tremendo. También encontré un edicto de Puebla, del gobierno de Puebla, de Zaragoza, que
que es muy curioso porque pues es lo mismo que nos recomiendan ahora, ¿no? Lávese las manos, usaban tapabocas, nada más que en aquella época limpiaban las calles con criolina, que es con lo que limpiaban los establos, y son prácticamente las mismas recomendaciones. Y la gente también tuvo que encerrarse, tuvo que guardarse. Claro que sin Zoom y sin WhatsApp, y sin, pero con libros, espero. Y con guerras mundiales sucediéndose, pero si no te fijas en ese pequeño detalle. Imagínate, claro. Y en México con un país devastado, porque pues después de la revolución, acuérdate que pues, todo el movimiento armado pues ya se tranquiliza hasta el 20, ¿no? Hasta 1920. Entonces sí fue una década muy fuerte, tremenda para la ciudad, bueno, para el país, ¿no? Entonces esa ciudad sobrevive, digo, esa ciudad, esa casa, ¿no? Esa casa que es parte de una colonia que hoy me parece que es un centro de mucha discusión en términos de qué hacemos con el rescate de los grandes inmuebles y la población que hoy vive ahí. Es decir, la colonia Guerrero es de las colonias más difíciles en términos demográficos de esta ciudad. ¿Qué significó? Digo, traías ya la experiencia del centro histórico, que de por sí ya es compleja, pero entrar a los Guerrero es otro idioma, me parece. ¿Cómo se negocia en ese espacio? Porque yo creo que la Ciudad de México es una ciudad enorme, pero no dejamos de ser una ciudad de barrios. Y cada barrio tiene su idioma, tiene su lenguaje, tiene su propia historia, ¿no? Y tiene quien defiende el barrio como fue y que no quiere que cambie. Claro. Yo creo que lo más importante es el vínculo con la comunidad. O sea, de lo primero que hicimos fue, bueno, imagínate esa casa abandonada, porque allá hay unas fotografías de cómo estaba, pues era una casa en ruinas que tenía prácticamente 2 décadas abandonada y había mucho mito, muchas historias, leyendas de que se espantaban, de que si quién era la casa, de que si quién había vivido, pues claro, ¿no? La gente se hace historias. Y lo que hicimos fue un pequeño, muy elemental, un pequeño periódico, un periodiquito con la historia de quién, de la casa y de que quién fue Antonieta y que el arquitecto, y a repartirlo puerta por puerta, porque yo creo que esa es la manera como hay que hacer las cosas. Y después empezamos a invitar a la gente a que fuera a la casa. En alguna ocasión proyectamos, hicimos como cine sillita, de que llevaran su silla y les proyectamos la película, que a mí en lo personal me parece un poco lenta, la de Aura, la de Antonieta, una que hicieron creo que en los años 70, pero la gente estaba encantada pues, como por saber qué había pasado ahí. Y lo más importante es la apropiación del inmueble por la comunidad, ¿no? Fíjate, a nosotros siempre me decían, no, pues les van a grafitear. Nunca. Y una vez hicimos, por cierto, que nos pidió la Procuraduría, no me acuerdo por qué, estaban haciendo un programa de jóvenes en riesgo, y nos lo pidieron para una tocada, que si les prestábamos la casa, estaba a la mitad la obra, y que si les prestábamos bueno, estas como, no son los andamios, son esto que haces para resguardar la obra, que son unos tablones, entonces me fue el nombre, que si los prestábamos para grafitear. Y fue una discusión al interior del patronato, no porque vas a fomentar que grafiteen, no porque... Entraron, hicieron la tocada, grafitearon únicamente las maderas, obviamente, y dije, no, pues los que estamos en riesgo somos nosotros, o sea, los jóvenes agarran mejor la onda, son pues lo sienten suyo, y nunca hemos tenido un problema. La casa está muy pegadita a Reforma, está atrás de San Hipólito, o sea, estás a 2 cuadras de Paseo de la Reforma, no estás en el corazón de la Guerrero, eso también es cierto, pero... yo creo que el vínculo con la comunidad es lo que te salva, ¿no? Y además, que ellos sepan que es de ellos, es su patrimonio, es su historia, es quien vivió ahí, ¿no? Yo, fíjate que tuve la oportunidad también de coordinar la restauración del Panteón de San Fernando. Fíjate cómo la vida me fue llevando, como tejiendo, porque es a una cuadra, que ahí está el mausoleo de Benito Juárez. Iban a sacar los restos de Benito Juárez para la rotonda de los hombres ilustres, y yo fui de las que peleé, pues dije, pues ahí está, digo, es que los héroes también tuvieron vida personal. Dije, ¿cómo vas a sacar a Benito Juárez? Ahí está su esposa, ahí están sus hijos, o sea, si él quiso que los sepultaran ahí a todos juntos. Entonces, bueno, dije, mejor restauremos el panteón.
Y ese mausoleo, que es precioso, que tiene unas esculturas magníficas, tenía unos rosetones. Y esos rosetones estaban perdidos. Pero hago una acotación. En ese panteón, la delegación guardaba los botes de basura. Era donde en la noche llevaban todos los botes de basura. O sea, el así como el Cantinflas que iba de barrendero en la calle, así limpio las calles por las mañanas, en las noches en el panteón llevaban los botes. Ok. O sea, pero porque estaba abandonado. Eso yo lo vi. Entonces, reordenamos eso, se empezó a restaurar el panteón y llegó un vecino, que fíjate que todo se ha salvado por los vecinos. Llegó el vecino y me dijo, oiga, usted es la que anda aquí en lo del panteón y que no sé qué. Le dije, sí. ¿Y de veras lo van a arreglar? Le dije, sí, mire, pues pásele, ¿cómo de que no? Me dice, porque yo en mi casa tengo los rosetones de ese mausoleo de Benito Juárez, tenía todos, los había recogido. Los resguardé. No, me dijo, los resguardé, y si usted de veras lo va a hacer, se los entrego. Yo me quedé, dije, qué maravilla que usted los guardó. Me dijo, pues si hubieran terminado en la basura. Le dije, pues sin duda. Y la Casa Rivas Mercado se salvó por unos jóvenes de la colonia Guerrero. Uno de ellos lee en la novela La sombra del ángel. Fíjate qué maravilla lo que puede hacer una novela y una historia. Y contacta a Catherine Blair, que Catherine vendría siendo la nuera de Antonieta, porque es la que se casa con ese niño que deja abandonado, bueno, pues que se queda abandonado ahí en Francia, ¿no? En Burdeos. Y la buscan y le dicen que la casa la van a demoler. La casa estaba en riesgo de colapso, porque estaba a punto, ya le soplaba si se caía. Y bueno, pues Catherine se preocupa junto con una fundación que tiene la familia, que se llama Fundación Rivas Mercado, y por una amiga en común me buscan, que ahí es lo que empiezo a platicar, me buscan en el centro histórico, que a mí no me correspondía tanto esa zona. Digo, logré entrar al Panteón de San Fernando porque estaba Benito Juárez, obviamente, pero la colonia Guerrero no es perímetro A, o sea, no está catalogado como centro histórico. Y ahí se empieza a tejer la historia, pero cómo es, al final de cuentas es por los vecinos, ¿no? Por unos jóvenes que dicen, pues esa casa, se dan cuenta que esa casa fantasmagórica, que no, era la casa de la familia Ríos Mercado, y contactan a la autora. Entonces, así es como se salvó ese inmueble, ¿no? Qué maravilla, a mí me parece eso fantástico y me parece que bueno, pues hay que tener fe en la gente, tenernos fe unos a otros, ¿no? Estás hablando de algo fundamental en estos tiempos de polarización. Yo, y creo que muchas personas estamos muy preocupadas por las faltas de diálogos entre ideas distintas, entre espacios divergentes. Creo que las redes sociales han propiciado como estas cajas de eco, ¿no? Donde te volteas a hablar con tu pared y entonces tu pared lo único que te regresa es tu propio eco, ¿no? Y esto que hablas de la fe, de poder hablar con quienes no necesariamente piensan igual que nosotros, me parece que es un gran desafío, pues, contemporáneo, ¿no? Un desafío, claro, que además en estas historias que recolectas, y sobre todo en la Casa Rivas Mercado, se suceden. Y la misma casa creo que nos habla de esa diversidad, desde los mosaicos del piso, que quiero que nos cuentes un poco de esa historia, pero la herrería, que es otro tema, pero las 92 puertas, que es otro tema, ¿no? Y cómo es una recolección de los andares de don Antonio y sus imaginarios también, ¿no? Sí, sí. Y decir que, cuéntanos un poco de los mosaicos, porque me parece una historia maravillosa y yo creo que si nos las cuentas y la compartes en este espacio, la gente va a correr a comprar tu libro porque tiene una parte novelada y tiene los planos que además a mí me fascinan. Digo, yo no soy arquitecta, pero saber cómo está la distribución así. Tienes joyas como esta, ¿no? Haces muchas, como recoges la memoria también, pues propagandística del México del siglo XX. Cuéntanos de los tapetes y los pisos, me parece una historia entrañable, por favor. Sí. Fíjate que al arquitecto Rivas Mercado, Porfirio Díaz le encarga, digo, aparte de la columna de la Independencia, de la Victoria Alhada, la restauración o la remodelación, digamos, del Palacio de los Embajadores, del Palacio, del Salón Morisco en Palacio Nacional. Y bueno, él lo convierte en Salón Morisco porque el arquitecto es el que le da esa
ese tono, ese diseño, ¿no? Y él se va a Inglaterra a comprar, que a mí siempre, bueno, ya sabes, digo, bueno, hago el recorrido porque me impresiona. Digo, ¿cómo el hombre se fue? Se fue, tomó el tren a Buenavista, de Buenavista se fue a Veracruz, de Veracruz tomó un barco y llega a Nueva York, de Nueva York toma un transatlántico y se va a Liverpool, a Inglaterra, de ahí toma un tren. Imagínate lo que hacían en ese entonces. Y va a dar a Jackfield, a un pueblo pequeño ahí cerca de Londres, y manda hacer los tapetes para el Salón de Palacio Nacional, y también compra los mosaicos para su casa. Y está aprovechando el viaje. Aprovechando el viaje, pues si ya había llegado tan lejos y estaba construyendo su casa fantástica. Y además es una casa de arquitectura ecléctica con muchos elementos arquitectónicos, que aquí, yo ahí lo digo, el que hizo el proyecto arquitectónico es el doctor Gabriel Mérigo, que es un gran restaurador en México. Él fue el que nos hizo el proyecto, que bueno, era una belleza. Y se hace la investigación de dónde, que por cierto, cuando nosotros entramos a la casa, que dijimos, vamos a rescatarla porque aquí se diseñó la columna de la Independencia, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y siempre pasa eso en las restauraciones. No, pero imaginábamos el reto que implicaba los tapetes. Porque nos dimos cuenta ya como fue, con el avance de la obra, que eran 50,000 piezas de mosaicos. Pero déjenme enseñarles de qué 50,000 piezas, de qué estamos hablando, porque a mí me entienden, esto es parte del catálogo de la fábrica de mosaicos, ¿cierto? Sí. Y la casa está, básicamente todos los pisos de la casa tienen un tapete, por lo que entiendo. Sí. Tiene unos tapetes. ¿Cuánto mide una pieza? Pues mira, son 90 diseños diferentes y están puestos a hueso, o sea, no están pegados, sino están pegados por abajo. Entonces, es una labor de filigrana, de un trabajo de filigrana, que además, sí, no, tuvimos que hacerlos, bueno, la fabriquita, que es una fábrica artesanal porque se hacen a mano y que sobrevive de las restauraciones, estuvo un año dedicada a hacer los tapetes de esta casa. Un año, y no tenían todos los diseños. Decían, pues, ¿dónde está esta casa? Estaban como extrañadísimas porque allá es un museo de sitio. Y decían, bueno, ¿y estos mexicanos que llegan con esto de tapete, dónde está eso? Y decían, no, que la corona Guerrero, que el ángel, que no sé qué. Entonces decían, pues mándanos la novela, ¿de qué me hablas? Ahora estuve en contacto con ellos, les voy a mandar el libro, porque me hicieron favor de prestarme algunas fotografías de época de la fábrica, que es la única que queda con esa técnica, ¿no? Todas las piezas que la gente va a ir a ver a la casa están hechas a mano, una a una, y está así, una por una. Y no tenían todos los diseños, fíjate qué maravilla. Entonces sí vale mucho la pena. Tiene unos tapetes, tiene 3 tipos de pisos la casa. Bueno, tiene parquet, tiene de madera, tiene los mosaicos encáusticos, tiene un tragaluz que es muy particular también, que nos costó mucho trabajo reconstruir porque son unos vitroblocks muy gruesos que le dan un ambiente y un halo de luz a la casa, así muy romántica, muy bonita. Y tiene, bueno, son 4 porque tiene cantera, 9 tipos de cantera también que las conseguimos, cantera verde, cantera rosa, cantera gris. Entonces, bueno, pues sí, nos llevó unos cuantos años, valió la pena. Es una casa que tiene desde que entras, ¿no? Fíjate que la casa se ha mantenido, porque ese es otro tema ahorita con la pandemia, su mantenimiento es heroico, pero no tenemos recurso público, pero se mantiene por la gente. El año pasado la visitaron 10,000 personas, fueron a visitarla, y lo único que vas a ver, o sea, lo que te encanta es la construcción, porque te transporta, desde que cruzas el umbral de la puerta, entras a otra. Es como una cápsula del tiempo, ¿no? La gente va a ver la casa. Y obviamente tenemos muy buenos guías que son los que te acompañan y te comparten la historia, ¿no? Tiene también como varias lecturas, porque puedes verla desde la arquitectura, puedes verla desde la historia de la familia, desde las épocas históricas que vivió la propia casa. Entonces es muy bonito o nada más desde Antonieta, o hay quien va nada más por el arquitecto, ¿no?
va mucho estudiante de arquitectura, entonces tiene como, es muy generosa en ese sentido, ¿no? Que tiene muchas lecturas. Sí, también tiene como este subtexto que tiene el mecenazgo de Antonieta, mucho de lo que conocemos como parte fundamental de la cultura del siglo XX, de este lado del mundo no se hubiera sucedido, ¿no? O sea, crecer en un espacio así, tú hablabas mucho de la infancia, empezaste contando de tu infancia en el Museo de Antropología y las bodegas, que además son una belleza, ¿no? Deberían de hacer la excursión de las bodegas del Museo de Antropología, porque creo que ahí están los verdaderos tesoros del museo, pero es otra discusión. Hablabas de este amor que deberíamos de tener y de propiciar quienes tenemos hijos, de caminar el centro histórico, de caminar nuestra ciudad y apropiarla, ¿no? Pero también me imagino crecer en una casa de esas dimensiones y de esas propuestas estéticas, ¿no? Porque pues una crece con las paredes de su casa. Claro. Y eso provoca también, pues el mecenazgo, por ejemplo, de Antonieta es inexplicable si no hubiera crecido en un espacio así, ¿no? Claro. Que tuvo, pues, tuvo un padre, aunque vinculado al porfiriato, era un hombre culto y también liberal, adelantado a su época, porque imagínate que les dio una muy buena educación a sus hijas. Antonieta, además, eso también me encanta. Bueno, en aquel entonces no las mandaban a la escuela, tenían una institutriz que ahí, cuando hago toda la reconstrucción de los planos, pues tenían obviamente ahí la escuelita y la enfermería. Pero ella hablaba alemán, italiano, francés, inglés, español. Y era una mujer que había leído, que había tenido la oportunidad de viajar con su padre, que era una mujer muy culta, que eso pues le abrió un mundo que claro que no se quiso encajonar cuando la llevaron ahí. Su marido la lleva a San Pedro de las Colonias, que es en Coahuila, de donde yo soy, por eso también yo creo que estoy muy vinculada a la casa y a los maderos y a todo eso. La lleva, la trata de llevar a un rancho y le queman los libros porque le dice que le están contaminando la cabeza, ¿verdad? Pues imagínate, claro que no aguantó. Es de las primeras mujeres que busqué el divorcio en México. Yo decía que era la primera, pero una amiga me decía, Marta, la Tapí, no, mi tía fue la primera. Le dije, bueno, pues esto debe haber sido la segunda. Pues unas mujeres muy adelantadas, muy audaces, muy de no dejarse, aunque también la historia de Antonieta me conmueve, porque también depositaba mucho su fortaleza, depositaba su vida en el otro, ¿no? Porque ella al final de cuentas lo que la mete en una espiral de depresión y que la lleva al suicidio es depositar su vida, la deposita en un amor equivocado, ¿no? Pues en el litigio que se avienta con el marido por la custodia de su hijo, bueno, en fin, ¿no? Pero pues sí tiene como este contraste, ¿no? Por un lado fuerza y por el otro lado pues una profunda debilidad y era yo creo que depresiva, ¿no? También tenía. Además me lo imagino muy abrumador, ¿no? O sea, venir del corazón de la metrópoli al rancho, Sí, ¿no? ¿no? De ser la heredera, porque además hemos de nombrar varias cosas. Las mujeres en México no fuimos ciudadanas hasta 1953. Imagínate. Y de todos modos, don Antonio la nombra la albacea de su herencia. Imagínate lo abrumador que debe ser eso en un mundo donde las mujeres ni siquiera éramos ciudadanas. Claro. Pero fíjate que me encanta. Son banales, es decir, enamorarte de Vasconcelos creo que tendría que haber tenido sus bemoles, ¿no? Porque tampoco era un hombre de muchos claroscuros también. Pues sí, como digo, era un hombre conservador y muy conservador y además casado. Entonces, pues, sí, muy conservador, pero conservaba también a su amante. Sí, o sea, bueno, sí. Sí, y fíjate que yo creo que Antonieta, a mí me encanta, yo siento que entre más estudios y más escribas sobre Antonieta, su entorno, su vida, más justicia le vamos a hacer, porque sí, estoy convencida que le debemos más de lo que en realidad nos damos cuenta, ¿no? Ella fue la que introdujo el teatro contemporáneo, ¿no? El teatro de Ulises, pues auspició la publicación de muchos compañeros de ella de los contemporáneos, apoyó a Villaurrutia, a Ennestrosa, era una mujer como muy adelantada, ¿no? Bueno, se metió a la campaña de Vasconcelos, sí por amor, porque se enamora, pero en realidad al principio ella entra
porque está convencida del cambio, ella se va con esto de que sí va a haber democracia en México, de que sí podemos consolidar derechos para la mujer, porque ella ya estaba luchando por los derechos de la mujer, porque los estaba viviendo en carne propia, porque lo había vivido ella, ¿no? Y ella peleó por el voto, fue de las primeras, ¿no? Que empieza también a decir, hay que votar, tenemos voz. Una mujer con la cultura, pues, con la inteligencia, fíjate que releí los diarios de Burdeos, sus diarios, pues ella escribía, qué bárbara, se escribía muy bien, era muy estructurada. Entonces, claro que decía, pues, una mujer así, ¿cómo no va a poder decidir, no va a poder votar? Le debemos muchas cosas, o sea, fue muy audaz, muy adelantada a su época, ¿no? A su momento. Ay, Ana Lilia, mujeres que se adelantaron a su tiempo y otras que rescatan su memoria para que las nuevas generaciones también se inspiren, agarremos fuerza y sigamos construyendo. Yo creo que no solamente la ciudad y el país que queremos, sino la cultura que merecemos, ¿no? Tenía yo una gran discusión este fin de semana, cómo ahora patologizamos o interiorizamos los problemas sociales, ¿no? Y creemos que este mal social en realidad es un defecto mental o emocional que traemos. Y yo creo que también eso llevó a Antonieta a perderse, es decir, pues los años 30 fueron muy convulsos a nivel social, ¿no? Claro. Le tocó también la Gran Depresión, que no es cosa menor, Nueva York, etcétera, etcétera. Se nos está acabando el tiempo, pero no te voy a dejar que te escapas de este espacio sin hacerte la pregunta típica de este programa, querida Ana Lilia. Querida Ana Lilia Cepeda, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Ay, Dios. Que no me dé vergüenza. Siempre fui muy penosa, la verdad. Y siempre como que... Pero no, yo creo que tuve una etapa sin vergüenza en todos sentidos. En los años 90 soy de la generación que lucha por la apertura democrática en México y tenía amigas muy audaces. Teníamos un grupo que se llamaba Mujeres en Lucha por la Democracia, con Jesús Rodríguez, con Marta Verduzco, con Margo Su, y éramos pues sin vergüenza, porque hacíamos cada cosa que seas no invente. Ahora que lo veo en retrospectiva, digo, qué bárbaras, bueno, pero creo que lo hicimos en el momento en el que hay que hacer esas cosas, sin vergüenza y sin... Pero bueno, lo hacemos con convicción, pero sí éramos un poco tremendas, ¿no? Creo que... Y ahora, bueno, pues ya no me da vergüenza también, yo creo que también hay ciertas etapas, son como ciclos, ya cuando estás más grande, pues ya el miedo al ridículo lo pierdes, porque pues ya, total, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Yo siempre digo, cualquier cosa que no me salió, pues hice lo mejor que pude, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer, dar tu mejor esfuerzo y ya, ¿no? Y con eso, pues puedes con la pena y con el ridículo y con lo que se acumule, creo yo. Ana Lilia, con este andamiaje tan rico, tan vasto, tan lleno de anécdotas, de historias propias, historias rescatadas, ¿qué sigue para ti? Ay, pues yo creo que hay muchas cosas que tenemos que apuntalar. La casa todavía le falta la segunda etapa, que es el jardín. Estamos haciendo otro proyecto muy interesante que hicimos el proyecto ejecutivo de la recuperación, no sé por qué me persiguen los panteones, pero la recuperación del Panteón del Tepeyac, que tiene unas esculturas, y bueno, está en unas condiciones tremendas, y está haciéndose la recuperación. Lo estamos haciendo con la Fundación Caluz, también en coordinación con ellos. Y hay tanto con reconstruir en México, y creo que somos un país tan lleno de historia, tan lleno de vida, y somos muy ricos en ese sentido, ¿no? Es de veras, el pueblo mexicano es de los que más tiene un bagaje tremendo, ¿no? Yo cuando veo todo esto pues con toda la relación con Estados Unidos y que todos estos litigios que sabemos y que no vamos a meter en ese tema, lo bueno es que cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, como pueblo, como nación, somos muy fuertes porque tenemos una historia muy grande, ¿no? Y muy impresionante. Entonces creo que es fundamental. Ahora sí que para tener futuro hay que conocer el pasado, ¿no? Quien honra su pasado tiene viabilidad de futuro. Entonces, creo que hay que honrarlo, y una manera de honrarlo es recuperarlo, ¿no? Hay que conocerlo, hay que recuperarlo. Honrarlo para habitarlo, si me permites la acotación. Sí,
¿no? También, claro. Ana Lilia, se nos está acabando el tiempo. Te invito a que nos compartas algunas reflexiones finales de este espacio. Pues yo creo que ahora en estos momentos hay que tener confianza en de que suena fácil, saldremos adelante, pero bueno, pues cuando uno revisa la historia hemos tenido de veras momentos muy complicados, muy difíciles, y somos un gran país y somos un pueblo con una fortaleza impresionante y tenemos que aprender a conciliar, a reconocernos entre todos, a respetarnos y creo que sí, la gran afrenta, el gran reto es la conciliación, ¿no? Y que no perdamos eso que además que no se nos olvide, cuando conoces la historia, no repites el error, ¿no? Nos ha costado sangre, ¿no? Reconciliarnos, que no se nos olvide la guerra cristera, que no se nos olvide la revolución, que fue una de las más sangrientas del siglo. Entonces, lo hemos logrado a través de muchos sacrificios sacar adelante, construir este Estado-nación, como para ponerlo en riesgo. Yo creo que tenemos que conciliar nuestras diferencias y apuntalar nuestras diferencias entre todos para buscar una vía común, ¿no? Pues con este mensaje de reconciliación, déjame abrazarte, reconocer Gracias. También públicamente la admiración profunda que tengo por tu quehacer, déjame decirlo así, no solamente por las vías privadas, sino también en lo político, ¿no? Creo que eres una mujer de firmes convicciones y que no solamente has apuntalado, como usando este verbo que tú misma usas, edificios, sino también una red de sociedad civil que necesita estar en contacto consigo misma para construir la ciudad y el país que queremos. Muchísimas gracias, Ana Lilia Cepeda, por esta conversación. Muchísimas felicidades por escribir la historia detrás de la historia. No se pierdan, les juro, miren, consíganlo en digital si no consiguen la parte física, pero no se lo pierdan en su biblioteca porque tiene unas fotos, o sea, los rayoné todos, que me da pena enseñárselos, ¿no? Pero yo digo, a ver, imagínense la mamá con el niñito, ¿qué pasa con la maternidad, por ejemplo, el rescate que haces de las reflexiones que hace Antonieta antes de suicidarse, de seguir cuidando a su hijo después de muerte, me parece completamente desgarrador. Así que no se pierdan este gran libro, que además Ana Lilia nos comparte unas fotos increíbles. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital que sigue haciendo posible este espacio, que están trabajando a marchas forzadas para que este y todos los espacios de la programación nos mantengamos fuertes, vivos. Y a ti que me escuchas, que nos escuchas cada semana, por favor darle compartir, like y todas esas cosas en redes sociales, porque tenemos que ganarle a ese algoritmo y dejar que estas historias sin vergüenza sean compartidas por todas y todos. Muchas gracias, Ana Lilia Cepeda. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes. Gracias.